Buenos días, queridos alumnos. Hoy viernes 9 ya estamos dando inicio al nuevo mes, a la segunda unidad, y vamos a dar inicio con lo que es la teoría celular. Vamos a hablar de la célula. Bueno, ¿qué cosa es la célula? ¿A qué se le llama célula? ¿Tenemos un concepto de célula? Sí, tenemos un concepto de célula. Tenemos un concepto de qué cosa es la célula. Y a la célula se le va a conocer como ¿qué? La unidad anatómica y funcional, genética y evolutiva de todo ser vivo. Unidad anatómica porque es una. ¿Ya? Anatómica porque tiene una forma. Funcional y genética porque tiene funciones. ¿Ya? Genética porque transmite caracteres hereditarios, y evolutiva porque ha ido evolucionando de todo ser vivo. Entonces, al hablar de célula, estamos hablando que una pequeña célula, un pequeño microorganismo, tiene vida y realiza las funciones vitales como lo hacemos nosotros. Respira, se alimenta, se mueve, se reproduce, etcétera, etcétera, etcétera. Así es, eso lo realiza una pequeña célula. Nosotros derivamos de una célula. ¿Cuál es esa célula? El espermatozoide. Derivamos de una célula. De ese espermatozoide, luego viene ¿qué cosa? La unión del espermatozoide con el óvulo, ¿o no? Ya ves, entonces ahí derivamos nosotros. Bien, ahora, sin más ni más, entonces vamos viendo, ¿ya? La célula. La célula se clasifica en dos tipos. Se clasifica, vamos a poner aquí, clasificación. Clasificación. Se clasifica en procariota y eucariota. Procariota y eucariota. Cuando hablamos de células procariotas, se habla de las primeras células que existieron y se le llama procariota, deriva del latín pro, sin, carión significa núcleo. O sea, son aquellas células que no poseen núcleo, y entre esas células que no poseen núcleo tenemos a bacterias, arqueobacterias, y tenemos a las cianobacterias. Por ejemplo, ¿no? Si toca la R no me salió bien. Arqueobacterias, archaeabacterias. Esos es los ejemplos que tenemos de las primeras células que existieron en el mundo. Fueron las primeras que se crearon. Ya muchos siglos después se forma la célula eucariota, que es la célula que sí posee núcleo. Y esta célula que sí posee núcleo se divide en partes que son muy importantes. Se divide en, ¿cómo se llama? En tres partes fundamentales, dependiendo del tipo de célula. Otros en 4, otros en 3. Pero voy a ponerlo, por ejemplo, voy a poner la célula eucariota.
se divide en, la célula eucariota se divide en membrana se divide en citoplasma y también se divide en núcleo. ¿Ya? Membrana, citoplasma y núcleo. Membrana, citoplasma y núcleo. En el caso de las procariotas, de las bacterias, ellas presentan una cubierta más conocido como cápside y presentan pared. Cápside y pared. Ese es en el caso de las procariotas. Las eucariotas, que son las células que nos definen a nosotros, porque ya son células que tienen núcleo. Nosotros estamos formados por células eucariotas. Somos multicelulares. Entonces, esas células eucariotas son las que forman, por ejemplo, a las plantas, forman a los hongos, forman a los animales, incluyendo a nosotros. ¿Ya? Esas son las células eucariotas. Y se divide en membrana celular, citoplasma y núcleo. Entonces, la membrana celular, ¿qué viene a ser? La membrana celular viene a ser la cubierta. Entonces viene a ser lo que rodea a la célula. ¿Ya? La membrana celular es la que rodea a la célula y es semipermeable, no es impermeable. Impermeable es que no penetra nada, no, es semipermeable. Permite el paso del ingreso del agua y de ciertas sustancias, es selectiva. Ciertas sustancias, otras no le deja pasar. Y luego permite expulsar a través de la membrana. Permite el paso del agua y de ciertas sustancias para poder alimentarse y luego también por ahí las expulsan, porque la membrana es la que le va a dar forma a la célula. ¿Ya? La membrana le va a dar forma. La membrana es la que rodea y le da cierta forma a la célula. Por ejemplo, aquí yo estoy dibujando una célula vegetal. ¿No? Está. Le da cierta forma a la célula. Ahí vemos a la membrana. La membrana ya le dio forma. Esta es una célula vegetal. ¿Ya? La célula vegetal no tiene, en caso de la célula vegetal no tiene membrana. La célula vegetal tiene pared. Tiene pared vegetal, pared celular, perdón. Ahora, luego tenemos el citoplasma. Citoplasma es todo lo que se encuentra dentro de la célula. ¿Ya? El citoplasma se encuentra dentro de la célula y el citoplasma es el que se va a encargar, ¿qué cosa? De mantener todos los organelos celulares. Todos los organelos celulares se encuentran dentro de ¿qué? De la célula. Aquí se van a encontrar, por ejemplo, los ribosomas, voy a poner este color, los lisosomas, tenemos acá la vacuola, se van a encontrar algunas mitocondrias, eso se le llama los organelos. ¿Y dónde se va a encontrar? En el citoplasma, que es un líquido acuoso, semitransparente. Y es acuoso, es así, gelatinoso. Ese es se le conoce como el citoplasma. Ahí tenemos el famoso citoplasma. Ahí, ¿quiénes se van a encontrar? Los organelos. ¿Ya? Hay organelos que también poseen membranas, como las mitocondrias y los cloroplastos de la planta, ¿no? Y hay organelos con una membrana como lisosoma, peroxisomas, glioxisomas y las famosas vacuolas. Luego
¿Qué cosa tenemos? Luego, ¿qué cosa tenemos? Tenemos al núcleo. El núcleo, por ejemplo, el núcleo ya viene a ser la parte central de la planta, de la célula, perdón, no de la planta. El núcleo es la parte central de la célula. En el núcleo se encuentra toda la carga genética. El núcleo está conformado por el núcleo tiene una membrana y dentro del núcleo se encuentra ¿quién? El carioplasma, nucleolo y también tenemos las cromatinas. ¿Ya? En el citoplasma, para no olvidarnos, en el citoplasma se encuentran los organelos celulares. ¿Ya? Ahí se encuentran los organelos celulares. Y ya tenemos aquí una célula. La célula vegetal, o como si desean, también podemos poner aquí la célula animal. Aquí tenemos a su núcleo. Y por acá tenemos también sus organelos. Podemos poner aquí el resto de organelos que se encuentran rodeando la célula. Tenemos a la célula animal. Ahora, la célula animal que nosotros podemos observar, no podemos también dejarlo de lado el tamaño. ¿Por qué? Porque no solamente son microscópicas, o sea, no solamente son pequeñitas. Si hablamos de tamaño, hay dos tipos de células. Ya, hablamos de tamaño, vamos a ver las células microscópicas por ejemplo, el espermatozoide, los glóbulos rojos, los óvulos, los miocitos, los condrocitos, los glóbulos blancos, las plaquetas. Entonces, esas son microscópicas. ¿Por qué? Porque las microscópicas, ¿qué tenemos? Por ejemplo, glóbulos rojos. Los glóbulos rojos. Vamos a ponerlo con otro color. Tenemos los glóbulos blancos. Tenemos óvulos, etcétera. ¿Ya? Esas son las microscópicas, las que se tienen que hacer en microscopio para poder ser visualizadas a la perfección, o las células vegetales. Pero también hay células macroscópicas. También tenemos las macroscópicas. La palabra macro ya se refiere a células más grandes que sí pueden ser observadas a simple vista. Por ejemplo, acá tenemos al huevo. El huevo de la gallina es una célula. ¿Ya? El huevo de la gallina es una célula. También tenemos que son más largas, son las neuronas del pulpo. O de la pota, ¿cómo se llama? Del calamar gigante. Sus neuronas son recontra largas. Por eso se le llaman células macroscópicas. Si hablamos de los huevos, imagínense el huevo de avestruz. El huevo de avestruz viene a ser, ¿qué cosa? Una célula. Las hueveras del pescado también son células que podemos ver. Esas bolitas son las hueveras, por ejemplo, del pescado de la hembra.
tiene su huevera dentro de la panza cuando está en época de ovulación, se ven sus pequeñas hueveras, esas bolitas, ¿no? Entonces, son células macroscópicas. Entonces, las células pueden ser tanto pequeñísimas como los glóbulos blancos, óvulos, ¿no? Etcétera, o pueden ser grandes como los huevos de las aves, los huevos de los reptiles, ¿no? Como las tortugas, serpientes, y las neuronas del pulpo o del calamar. De esas neuronas estamos hablando. Bien, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por su atención. Ya les estaré enviando sus temas por la plataforma, porque anoche no pude enviar porque se me cerró la plataforma, no me abría la plataforma y he esperado entonces hasta el día de hoy poder enviarlas. Entonces, por eso envío las disculpas del caso. Estoy enviando las disculpas del caso. La plataforma no pudo abrirse, se cerró, no se pudo abrir. Bien, chicos, ahora sí cuídense, Dios los bendiga, les doy un abrazo desde aquí y nos vemos hasta la próxima, Dios mediante. ¿Listo? Chao.